Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Hernández y Evaldo Abogados. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Santiago López, quien es especialista en seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, doctor Santiago. Muchas gracias, doctor Edwin, por la invitación, por este espacio como tal, y pues agradecido por este momento. Doctor, vamos a hablar de un tema muy importante, que son los accidentes laborales. ¿Qué es un accidente laboral? Doctor Edwin, el accidente de trabajo es aquel que se presenta con causa o con ocasión de la actividad contratada. Se puede presentar también en el desplazamiento del trabajador desde la casa hasta el trabajo, desde el trabajo hasta la casa, siempre y cuando el medio de transporte sea suministrado por el empleador. Se puede presentar también cuando el trabajador está en funciones sindicales o también en actividades recreativas o culturales que han sido como tal gestionadas por parte del empleador. Esto se entiende como accidente de trabajo y eso va a tener pues como tal unas repercusiones dentro del sistema de riesgos laborales. Doctor, muchas personas nos preguntan sobre las juntas médico-laborales. ¿Qué es eso y cómo se llega a una junta médico-laboral? Bueno, hay que tener en cuenta un aspecto importante y es que estas juntas o pueden conocer estas juntas como tal, sean por accidentes de origen laboral o enfermedades de origen laboral y accidentes o enfermedades de origen común. Para poder llegar a estas juntas como tal, primero hay que determinar sobre qué sistema estamos. Es decir, si estamos sobre el sistema de riesgos laborales por un accidente o una enfermedad de origen laboral, pues se va a tramitar como tal. Si estamos ante un accidente o enfermedad de origen común, pues vamos a conocer como tal el fondo de pensiones. Estas juntas, ¿qué hacen o a qué se dedican? Estas juntas son terceros independientes que se encargan de establecer las personas qué pérdida de capacidad laboral han presentado y si con causa de esto la persona puede acceder sea a una indemnización o a una pensión de invalidez. Doctor, con ocasión de esas mismas juntas, y si no se alcanza el objetivo, hay una segunda instancia. Sí, digamos que el sistema está establecido de la siguiente forma. Hablando en el caso de los accidentes de trabajo, el sistema está establecido para que en una primera oportunidad sea la ARL la que realice la calificación. Si la persona no está conforme con ese porcentaje, esa persona puede acudir a una junta regional de calificación y si no está conforme con ese dictamen, pues puede acudir a una junta nacional para que sea quien determine la pérdida de capacidad laboral. Recuérdese que para que una persona obtenga, por ejemplo, una pensión de invalidez, debe obtener por lo menos el 50% más de pérdida de capacidad laboral establecido sea por la ARL o alguna de estas juntas de calificación. Doctor, y si no se alcanza a la pensión, ¿qué otro mecanismo puede conseguir la persona con un procedimiento como estos? Listo, pues digamos que acá también hay que hacer la misma distinción. Si estamos frente a accidentes de origen laboral o enfermedades de origen laboral, si la persona tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%, pues a la persona se le va a reconocer una indemnización tarifada. ¿Qué quiere decir tarifada? Que de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral se le van a reconocer unos salarios dependiendo como tal ese grado de pérdida de capacidad laboral. Si estamos en enfermedades o accidentes de origen común o de riesgo común, pues la persona no va a obtener ninguna indemnización. Siempre el sistema va a reconocer sí o sí una pensión de invalidez siempre y cuando sea superior al 50%, igual o superior al 50% de pérdida de capacidad. Otro tema importante con ocasión a esto mismo es si la persona inicia un proceso por accidente laboral, la empresa lo puede despedir. Bueno, acá hay que también, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay un mito y es que las personas consideran o creen que por tener una pérdida de capacidad laboral, por estar incapacitados, por estar en tratamientos, por ser reubicados como tal, no pueden ser despedidos. Y esto hay que aclararlo y es porque realmente si dentro de la relación empleador-trabajador existe una justa causa o una causal objetiva, tengas en cuenta una justa causa como un hurto, maltrato hacia trabajadores, ciertas causales que están establecidas como justa causa, pues yo como empleador puedo terminar el contrato de trabajo. Ahora van a haber ciertas circunstancias donde yo tenga que acudir ante una entidad administrativa como es el Ministerio de Trabajo para que me autoricen el despido de ese trabajador, pero a lo que hay que llegar es que el trabajador no es intocable cuando presenta una pérdida de capacidad laboral, es decir, si se constituye una justa causa, puede ser terminado el contrato de trabajo como tal. Pero doctor, ¿y si una persona es despedida
y ella presume que es injusta causa, ¿ahí qué puede hacer? Bueno, entonces lo primero que puede hacer la persona es acudir al Ministerio de Trabajo como esa entidad administrativa garante como tal de los derechos, y dado el caso de que en este escenario no proceda como tal ningún tipo de actuación, pues ya esta persona puede acudir ante un juez laboral para que esta persona sea la que dirima el conflicto y establezca si efectivamente la persona fue despedida en razón de su estado de salud. Y acá es donde hay que aclarar algo, y es que a las personas que están o que presentan ciertas condiciones de salud, se les protege eso, que no sean despedidos en razón a su estado de salud. Es decir, que no haya una discriminación por esa enfermedad o por esa imposibilidad de prestar un servicio como lo venía prestando. Lo que quiere decir es que si efectivamente hay otras razones distintas a la enfermedad para dar por terminado el contrato, pues la empresa como tal lo puede hacer. Y volviendo a la pregunta suya es, se puede acudir al juez para que se ordene el reintegro, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones que hayan o que hayan dado origen, se hayan dado origen como tal por el despido. Doctor, es decir, si la persona la despiden con una justa causa y tiene un procedimiento por accidente laboral, no afecta para nada ese proceso del accidente médico laboral. Bueno, esa pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema son totalmente independientes a la relación laboral. Es decir, si hay una justa causa y se comprobó y el trabajador fue despedido en debida forma, pero estaba tramitando, no sé, una pensión de invalidez o una indemnización como tal, pues la persona puede seguirlo tramitando. ¿Por qué? Porque esas prestaciones, ese servicio como tal del sistema es totalmente independiente de la relación laboral. Doctor, un tema muy importante que estamos tratando y muy amplio, pero finalmente, ¿qué recomendación le damos a las personas con ocasión a estos accidentes laborales? Pues mire, el tema es el siguiente. Dentro de lo que se hace a diario como tal, para las personas que quieren una pensión de invalidez, que quieren una indemnización por accidente de trabajo, ¿cierto? Hablando pues en el tema de los riesgos laborales, es inicialmente que tengan al día o que mantengan muy actualizada su historia clínica, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con tratamientos, con medicinas, con todo eso, por dos aspectos. El primero, pues porque esto va a depender como tal la mejoría de la persona, y segundo, porque a la hora de llegar a calificar, si tiene todas las especialidades, los controles, ha seguido al pie de la letra su tratamiento, pues la calificación va a ser mucho más rápida y quizás, dependiendo de la patología, pues pueda alcanzar como tal la pensión de invalidez, o en el caso pues del accidente de trabajo, si no tiene el 50%, por lo menos una indemnización lo más alto posible. Doctor, le agradecemos mucho por esta invitación, por aceptarla, y que realmente es un tema que, como lo decía, es muy amplio. Esperamos en una nueva oportunidad invitarlo pues, para poder ahondar mucho más en este tema jurídico. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por la invitación. Tener siempre presente eso, que estamos acá para servir a las personas y simplemente ampliar el conocimiento y resolver esas dudas que las personas tengan. Y a todos nuestros seguidores, los esperamos en un nuevo capítulo, en un café jurídico con Hernández y Giraldo Abogados.